Buenas, en esta sesión daremos la derivación de una función implícita, en la cual la ilustraremos con algunos ejemplos y algunas aplicaciones de ella. En esta sección daremos diferenciación implícita, exponencial y logarítmica. Diferenciación implícita. La diferenciación implícita es una técnica utilizada para diferenciar funciones que no están dadas en la forma usual y igual a f de x o x igual a g de y. De hecho, dependiendo de la ecuación dada, puede ser complicado hallar una función explícita para y. Ejemplo, sería difícil encontrar y en la ecuación y cuadrado por e a la x más x por logaritmo natural de 2x más y al cubo igual a x cuadrado. Una ecuación de la forma f de x y igual a 0 expresa y como función de x en forma implícita y se deriva todo con respecto a x usando la regla de la cadena y por último despejando a de y de x. Ejemplo 1. Encuentre de y de x por diferenciación implícita si y más y al cubo menos x igual a 5. Solución. Derivando con respecto a x toda esta expresión, se tiene que derivada con respecto a x de y más y al cubo menos x es igual a la derivada con respecto a x de 5. Aplicamos la derivada de una suma. Derivada de y con respecto a x más derivada de y al cubo con respecto a x menos derivada de x con respecto a x igual a la derivada de 5, que es una constante y por lo tanto su derivada es 0. Esto es igual a de y de x. Aquí podemos aplicar la regla de la cadena. De la derivada con respecto a x de y al cubo es 3 y al cuadrado por la derivada interna, que es de y de x, menos la derivada de x, que es 1. Y eso es igual a 0. Factorizando de y de x, nos queda 1 más 3y cuadrado y pasamos el menos 1 al otro lado. Queda igual a 1. Así que de y de x es igual a 1 sobre 3 más y al cuadrado. Ejemplo 2. Encuentre de y de x de x al cubo más 4xy2 menos 15 igual a y a la 4. Derivando con respecto a x se tiene derivada con respecto a x de x al cubo más 4xy2 menos 15 es igual a la derivada con respecto a x de y a la 4. Aplicando derivada de una suma. Derivada de x al cubo con respecto a x más derivada de 4xy2 con respecto a x menos la derivada de 15 con respecto a x es igual a la derivada de y a la 4 con respecto a x. Aplicando la derivada de un producto, en esta tenemos aquí la derivada de x al cubo es 3x2 y aquí aplicamos la derivada del producto, que sería la derivada del primero, que es la derivada de 4x por y cuadrado más 4x por la derivada de y al cuadrado menos la derivada de 15, que es 0. Y eso es igual a la derivada con respecto a x de y a la 4. Así que 3x2, la derivada de 4x es 4 por y cuadrado,
más 4x por la derivada con respecto a x de y cuadrado es igual a la derivada con respecto a x de y a la 4. Aplicamos la regla de la cadena a la derivada con respecto a x de y cuadrado y a la derivada con respecto a x de y a la 4. Y obtenemos 3x2 más 4y2 más 4x, y aquí al aplicar la regla de la cadena y al cuadrado me queda 2y por la derivada interna de y, que es de y de x, más la derivada con respecto, igual a la derivada con respecto a x de y a la 4. Ahí que aplicamos la regla de la cadena y me queda 4y a la 3 por de y de x. Igual 3x2 más 4y2 más 4x por 2 daría 8xy por de y de x, igual a 4y a la 3 por de y de x. Pasamos 8xy de y de x al lado derecho, pasa a restar, así me queda 3x2 más 4y2 igual 4y a la 3 de y de x menos 8xy de y de x. Este pasó a este lado, pasa con signo negativo. Así que 3x2 más 4y2 es igual, sacando factor común entre estos dos, 4y y de y de x me queda 4y por y cuadrado menos 2x por de y de x. Así que de y de x es igual a 3x2 más 4y2 sobre 4y por y2 menos 2x. Pues esto pasa a dividir a este lado. Determine de y de x si x al cubo menos y al cubo es igual a 3x2y menos 3xy2. Solución. Derivando a ambos lados con respecto a x, se tiene derivada con respecto a x de x al cubo menos y al cubo es igual a la derivada con respecto a x de toda esta expresión, 3x2y menos 3xy2. Aplicamos derivada de una suma, que sería derivada de x al cubo menos derivada con respecto a x de y al cubo. Es igual, aquí también derivada de una suma. Sería la derivada con respecto a x de 3x2y menos la derivada con respecto a x de 3xy2. Aplicando la derivada de un producto en esta expresión y en esta expresión, se tiene lo siguiente. Derivada con respecto a x de x al cubo menos derivada con respecto a x de y al cubo es igual. Aquí aplicamos la derivada del producto, que sería la derivada del primero, que es derivada de 3x2 con respecto a x por y, más 3x2 por la derivada de y, menos, aquí también aplicamos derivada de un producto, derivada del primero, que es 3x por el segundo, que es y2, más el primero, que es 3x por la derivada del segundo, que es y2. Derivamos x al cubo, que es 3x2, y la derivada de y al cubo, aquí aplicamos las reglas de la cadena, nos haría 3y2 por la derivada interna, que es de y de x, igual. Veamos la derivada de 3x2, que sería 2 por 3, 6x por y, más 3x2 por de y de x, menos derivada de 3x, que es 3 por y2, más 3x por la derivada con respecto a x de y2, aquí aplicamos la regla de la cadena y nos da 2y por de y de x, pero 2y por 3x daría
6xy por dy de x. Así que 3x2 menos 6xy más 3y2 es igual a 3y2 por dy de x, pues este pasa al otro lado con signo positivo, más 3x2 por dy de x menos 6xy por dy de x. Este 6xy pasa con signo negativo, puesto que lo pasamos del lado derecho al lado izquierdo, cambia de signo. Y el 3y2 tiene signo negativo, pasa acá con signo positivo, por eso queda 3y2. 3x2 menos 6xy más 3y2. Y este, como tiene signo negativo, pasa a este lado con signo positivo. 3y2 por dy de x más 3x2 menos 6xy por dy de x. Aquí en este lado sacamos 3 factor común y me queda x2 menos 2xy más y2. De este lado sacamos 3 y de y de x factor común, nos queda 3. y2 menos 2xy más x2 por dy de x. Simplificamos el 3 con el 3 y x2 menos 2xy más y2 con este. Y nos queda que dy de x es igual a 1. Ejemplo 4. Si x más xy más y cuadrado es igual a 7, encuentre dy de x en el punto 1, 2. Derivando de esta expresión con respecto a x a ambos lados, tenemos que la derivada con respecto a x de x más xy más y cuadrado es igual a la derivada de 7. Aplicamos derivada de una suma. Derivada de x más derivada de x por y más derivada de y cuadrado es igual a la derivada de una constante que es 0. Bien. La derivada de x con respecto a x es 1. Derivada de xy más derivada de y cuadrado igual a 0. Aquí aplicamos derivada de un producto y aquí aplicamos la regla de la cadena. 1. Aquí derivada del primero por el segundo, que es y, más el primero que es x por la derivada del segundo, que es y, más la derivada con respecto a x de y cuadrado igual a 0. La derivada de x es 1, solamente nos queda y aquí en esta expresión. Más x, que multiplica la derivada de x con respecto a y, que es de y de x. Aquí nos queda el 1 más y más x por dy de x, más la derivada con respecto a x de y cuadrado. Aplicando la regla de la cadena a la expresión y cuadrado, nos queda aquí 1 más y más x por dy de x, y aquí que es la derivada de y cuadrado, que es 2y por la derivada interna, que es de y de x, y eso es igual a 0. Reemplazando x por 1 y y por 2, se tiene 1 más 2 más de y de x más 4 por 2, 2 por 2, 4, de y de x igual a 0. 1 más 2 es 3, pasa al otro lado con signo negativo. Y de y de x más 4 de y de x es 5 de y de x. O sea que 5 de y de x es igual a menos 3. Por lo tanto, de y de x calculado en 1,2 es igual a menos 3 sobre 5. Ejemplo 5.
encuentre la pendiente de la curva x al cubo más xy más y al cubo igual a menos 1 en el punto menos 1, 1. Derivamos a ambos lados con respecto a x, porque tenemos que hallar la derivada con respecto a x en el punto menos 1, 1. Y ese sería el valor de la pendiente. Bueno, entonces derivamos ambos lados con respecto a x, sería la derivada de toda esta expresión, que es x al cubo más xy más y al cubo, igual a la derivada con respecto a x de menos 1. Aplicamos derivada de una suma, que sería la derivada de x al cubo más la derivada de x por y más la derivada con respecto a x de y al cubo. Y la derivada de una constante es igual a 0. Igual, derivada de x al cubo es 3x a la 2 más derivada de x por y más derivada de y al cubo, y eso es igual a 0. Aplicando derivada de un producto en este término, nos queda 3x2, y aquí derivada del producto, pues la derivada del primero, que es la derivada de x con respecto a x, por el segundo, que es y, más x por la derivada del segundo, que es y, más la derivada con respecto a x de y al cubo, y eso es igual a 0. 3x2 derivada con respecto a x de x es 1, o sea que nos queda únicamente y, más x por la derivada de y con respecto a x, más derivada con respecto a x de y al cubo, igual a 0. Aquí en este término aplicaremos la regla de la cadena. Aplicando la regla de la cadena nos queda 3x2 más y más x por dy de x, y aquí al aplicar la regla de la cadena y al cubo me queda 3y2 por dy de x, que es la derivada interna, y esto es igual a 0. Sacamos factor común entre estos dos términos de y de x, y me queda x más 3y2, y esta expresión la paso al otro miembro, pasa con signo negativo, ¿no? Menos 3x2 menos y, o lo mismo que menos 3x2 más y. Reemplazando x por menos 1 y por 1 se tiene menos 1 más 3, menos 1 más 3 por dy de x es igual a menos 3 más 1. Aquí nos da 2 y aquí me da menos 4, o sea, menos 4 sobre 2, y eso es igual a menos 2. O sea que de y de x es igual a menos 2, y esa es la pendiente de la recta en el punto x igual a menos 1. Bueno, un ejemplo de aplicación de propensión marginal al consumo. Los ahorros S de un país se definen implícitamente en términos de su ingreso nacional y, por medio de la ecuación S cuadrado más un cuarto de I al cuadrado es igual a S por I más I, donde S e I están en miles de millones. Encuentre la propensión marginal al consumo cuando I es igual a 16 y S es igual a 12. Bien, derivamos esta expresión con respecto a I. Así que nos queda derivada con respecto a I de S cuadrado más un cuarto de I cuadrado es igual a la derivada de esta expresión con respecto a I.
SI más I. Aplicamos derivada de una suma en este término. Entonces nos queda derivada con respecto a I de S cuadrado, más derivada con respecto a I de un cuarto de I al cuadrado. Y eso es igual, aquí derivada de una suma también, que sería la derivada con respecto a I de S por I, más la derivada con respecto a I de I. Nos da derivada con respecto a I de S cuadrado, y aquí aplicamos la derivada de I al cuadrado, que sería 2I por un cuarto. Derivada de S por I, más la derivada de I con respecto a I, que es 1. Aplicamos la derivada del producto a S por I, que está del lado derecho. Entonces sería la derivada del primero, que es S por I, más S por la derivada de I más 1. Así que nos queda que derivada con respecto a I de S cuadrado más un medio de I es igual a I por ds de I más S por la derivada de I con respecto a I, que es 1, queda S, más 1. Aplicamos la regla de la cadena y me queda 2S por ds de I más un medio de I es igual a I por ds de I más S más 1. Reemplazando I por 16 y S por 12 se tiene lo siguiente: 24 por ds de I. 16 sobre 2 es 8, igual 16 por ds de I. S, que vale 12 más 1. 24 ds de I menos 16 ds de I es 8 por ds de I. 12 más 1, 13, menos 8 queda 5. Así que ds de I es igual a 5 sobre 8, pues este 8 pasa a dividir. Así que la propensión marginal al consumo es ds de I igual a 1 menos la propensión marginal al ahorro, que es 5 octavos. Y eso me da 3 octavos. Derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. Primero vamos a hallar la derivada de una función exponencial, e a la x. Para ello utilizaremos este límite, el límite de e a la h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0, siempre es igual a 1. Bien, entonces vamos a probar que si f de x es igual a x, entonces la derivada es igual a e a la x. F' de x es igual, aquí aplicamos la definición de derivada. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Así que f' de x igual al límite cuando h tiende a 0. Este es lo mismo que e a la x más h menos e a la x. F' de x igual al límite cuando h tiende a 0. E a la x más h es lo mismo que e a la x por e a la h menos e a la x. Así que podemos sacar e a la x, factor común, y lo podemos multiplicar acá porque e a la x no depende de h. Así que f' de x es igual a e a la x por el límite de e a la h menos 1 sobre h. Y este límite es el límite que está acá, que es el límite de e a la h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0 es igual a 1. O sea que este límite es igual a 1. O sea que nos queda que f' de x es igual a e a la x por 1. Y eso es igual a e a la x. O sea que la derivada de e a la x es el mismo e a la x. Bien, ahora ya haremos la derivada de
una función exponencial, pero con e a la u, donde u es una función de x, es una derivada de una función más general exponencial. Entonces derivamos a ambos lados con respecto a x y me queda que f' de x es igual a la derivada de a la u. Aquí podemos aplicar la regla de la cadena. Esa derivada sería la derivada con respecto a u de a la u por du de x. Y esta derivada, como demostramos en el caso anterior, es igual a a la u por du de x. O sea, en general, si f de x es igual a e elevado a la g de x, entonces f' de x es e elevado a la g de x por g' de x. Es decir, si tenemos e elevado a una función cualquiera, la derivada de esa expresión es e elevada a esa expresión por la derivada del exponente. Veamos el ejemplo 7. Determine la derivada de a a la x cuadrado más 4x. Entonces la derivada de a a la x cuadrado más 4x es e elevada a la misma función por la derivada del exponente, que es x cuadrado más 4x. Y eso es igual a e a la x cuadrado más 4x, la derivada de x cuadrado más 4x es 2x más 4. Ejemplo 8. Si y es igual a e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x, hay y'. Solución. De y de x es igual a la derivada de esta expresión con respecto a x. Derivada con respecto a x de e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Esto es derivada de un cociente, que es igual al denominador por la derivada del numerador, que es e a la x menos e a la menos x, menos el numerador e a la x menos e a la menos x, por la derivada del denominador, sobre e a la x más e a la menos x elevado al cuadrado. Bien, hacemos estas derivadas de cada una de estas funciones y obtenemos lo siguiente: e a la x más e a la menos x. La derivada de esta expresión es la derivada de e a la x es e a la x. La derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Con este menos queda más e a la menos x. Menos e a la x menos e a la menos x. Por la derivada de esta expresión, la derivada de e a la x es el mismo e a la x. Y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Sobre e a la x más e a la menos x elevado al cuadrado. Así que de y de x es igual. Aquí realizamos las operaciones esta y nos queda e a la x por e a la x es e a la 2x. E a la x por e a la menos x es 1. Más e a la menos x por e a la x es 1. Y 1 más 1 sería 2. Más e a la menos x por e a la menos x daría e a la menos 2x. Menos, realizamos el producto entre estos dos. E a la x por e a la x daría e a la 2x. Menos e a la x por e a la menos x. Me queda 1. Menos e a la menos x por e a la x daría 1. Ahí 1 más 1 daría 2. Y menos por menos daría más e a la menos x por e a la menos x, queda e a la menos 2x. Destruimos los paréntesis y hacemos las operaciones algebraicas correspondientes. E a la x menos e a la menos 2x se cancela. E a la menos 2x menos e a la menos 2x también se cancelan.
queda 2 menos 2, o sea, 2 más 2 es igual a 4 sobre e a la x más c a la menos x elevado al cuadrado. Bueno, ahora ya haremos la derivada de la función logarítmica. Si y es igual al logaritmo de x, si solo si e a la y es igual a x. Vamos a hallar la derivada aquí de y esa sería la derivada del logaritmo. Así que derivamos ambos lados con respecto a x. Derivada con respecto a x de a la y igual a derivada con respecto a x de x. Bueno, la derivada de a la y sería la misma y a la y por la derivada de la función del exponente que es de y de x. Y la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Así que de y de x es igual a 1 sobre e a la y. Luego de y de x es 1 sobre e a la y que es igual a x. Aquí reemplazamos e a la y por x. Nos queda que y de x es igual a 1. Por lo tanto, la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. En general, la derivada del logaritmo de g de x es igual a la derivada de la función sobre la función. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. El ejemplo 9 es, si y es igual al logaritmo de x sobre x cuadrado, hallar de y de x. Este es derivado de un cociente, derivando ambos lados con respecto a x. De y de x es igual a la derivada de esto con respecto a x. Y es derivado de un cociente. Sería la derivada del numerador, que es el logaritmo de x, por el denominador, que es x cuadrado, menos el numerador, que es logaritmo de x, por derivada con respecto a x de x al cuadrado, sobre x cuadrado elevado al cuadrado. Bueno, siguiendo, queda que y de x igual. La derivada con respecto a x del logaritmo de x es 1 sobre x por x cuadrado, menos logaritmo de x por la derivada de x cuadrado, que es 2x, sobre x cuadrado elevado al cuadrado es x a la 4. Así que de y de x es x cuadrado sobre x es x menos 2x por logaritmo de x sobre x a la 4. Simplificando entre x, me queda que de y de x es 1 menos 2 logaritmo de x sobre x a la 3. Ejemplo 10. Si y es igual al logaritmo de 5x a la 3 más 3x2 más 2x más 1, hallar y'. Solución. De y de x es igual a la derivada de toda esta expresión con respecto a x. Derivada con respecto a x del logaritmo de 5x a la 3 más 3x2 más 2x más 1. Y la derivada del logaritmo es la derivada de la función, que es 5x3 más 3x2 más 2x más 1. Derivada de la función. Sobre la función, que es 5x a la 3 más 3x2 más 2x más 1. Ahora miremos a qué es igual a la derivada de la función. Derivada de 5x a la 3 es 15x a la 2. Derivada de 3x2 es x. Derivada de 2x es 2. Por lo tanto, la derivada de esta función es de y de x igual a 15x2 más 6x más 2 sobre 5 a la x3 más 3x2 más 2x más 1. Ejemplo 11. Si y es igual a x al cubo por logaritmo de x más 5, hallar de y de x. Solución. Derivamos esto con respecto a x y aquí nos queda derivado un producto,
que es la derivada de x a la 3 por logaritmo de 2x más 5. Aplicamos la regla de la derivada del producto, que sería la derivada del primero, que es la derivada de x3, por logaritmo de 2x más 5, más el primero, x a la 3, por la derivada con respecto a x del logaritmo de 2x más 5. De y de x es igual, derivada de x a la 3 es 3x a la 2, por logaritmo de 2x más 5, más x a la 3, por la derivada del logaritmo, que es derivada de la función, que es 2 sobre la función 2x más 5. Así que de y de x es igual 3x2 por logaritmo de 2x más 5 más 2x3 sobre 2x más 5. Ejemplo 12. Si y es igual al logaritmo de 2x más 3 sobre 3x más 4, nos piden hallar y' o la derivada de esa función. Bueno, inicialmente cuando tengamos el logaritmo de un cociente, de un producto, lo primero sería aplicar las reglas del logaritmo de un cociente, o la regla del logaritmo de un producto, o la regla del logaritmo de una función exponencial. Aquí en este caso aparece el logaritmo de un cociente. Entonces apliquemos la regla del logaritmo del cociente, que sería el logaritmo de 2x más 3 menos logaritmo de 3x menos 4, que es y. Ahora vamos a hacer la derivada de esta expresión. De y de x es igual a la derivada con respecto a x de logaritmo de 2x más 3 menos logaritmo de 3x menos 4. El logaritmo de una suma, la derivada de una suma, perdón. De y de x es igual derivada del logaritmo de 2x más 3 menos derivada con respecto a x del logaritmo de 3x menos 4. De y de x es igual derivada del logaritmo, que sería derivada de la función, que es 2 sobre 2x más 3 menos derivada del logaritmo 3x menos 4, que sería derivada de la función, que es 3 sobre la función, que es 3x menos 4. Así que de y de x es igual a 2 sobre 2x más 3 menos 3 sobre 3x menos 4. Si y es igual al logaritmo de x al cubo más logaritmo al cubo de x, hallar de y de x. Primero, tratar de aplicar las propiedades que podamos aplicar del logaritmo. La única propiedad que podríamos aplicar es el logaritmo de una potencia, ¿verdad?, que sería el logaritmo de x a la 3, que es 3 logaritmo de x, más el logaritmo del cubo de x, ese es y, ya al aplicar la propiedad. Hallamos la derivada de y de x, es derivada de esta suma, derivada con respecto a x de 3 logaritmos de x más logaritmo al cubo de x. De y de x es derivada de una suma, que es la suma de las derivadas. Derivada de 3 logaritmos de x más la derivada con respecto a x de logaritmo al cubo de x. Así que de y de x es derivada de esta expresión, que es 3 por la derivada del logaritmo con respecto a x, que es 1 sobre x, o sea, 3 sobre x, más derivada de una potencia. Aquí tenemos que aplicar las reglas de la cadena, que sería 3 logaritmo al cuadrado de x por la derivada interna, o sea, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es 3 sobre x más 3 logaritmo cuadrado de x sobre x. Esa es la derivada de esta función. Ejemplo 14. Si y es igual al logaritmo de raíz cúbica de x al cubo menos 1 sobre x al cubo más 1, hallar de y de x. Bien, antes de hacer las derivadas,
aplicamos la derivada de una exponencial. Esto es lo mismo que x al cubo menos 1 sobre x al cubo más 1 elevado a un tercio. O sea que sería el logaritmo de x al cubo menos 1 sobre x al cubo más 1 elevado a un tercio, que nos daría un tercio por el logaritmo de x cubo menos 1 sobre el logaritmo sobre x al cubo más 1. Aquí aplicamos la derivada de un cociente, que sería un tercio, logaritmo de x cubo menos 1 menos un tercio del logaritmo de x cubo más 1. Ya no hay más propiedades que aplicar, procedemos a hacer la derivada de esta suma. O sea, de y de x es la derivada de esta suma, que sería la derivada de esta expresión menos la derivada de toda esta expresión. Toda la derivada de esta expresión es un tercio por la derivada del logaritmo, que sería la derivada de la función sobre la función. La derivada de la función es 3x2 sobre la función que x es 3 menos 1, menos un tercio. La derivada de la función es 3x2 sobre x al cubo más 1. Se van los 3, se van los 3. Aquí me queda x2 sobre x al cubo menos 1 y aquí queda menos x2 sobre x al cubo más 1. Esta sería la derivada de esta función. Bien, miremos esta nueva función y hallemos la derivada de esta nueva función, que es y igual a x2 más 1 por logaritmo de 2x2 más 1. Queremos hallar la derivada de esta función ahora. Bien, aplicamos derivada de y de x es igual a la derivada de toda esta expresión. Y aquí hay derivada de un producto, que sería derivada del primero, que es x2 más 1, por el segundo, que es el logaritmo de 2x2 más 1, más el primero, x2 más 1, por la derivada del segundo, derivada del logaritmo de 2x2 más 1. O sea que de y de x es igual. Esta derivada es 2x. Por el logaritmo de 2x2 más 1, más x cuadrado más 1, por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo sería la derivada de la función sobre la función. La derivada de la función es 4x sobre la función, que es 2x2 más 1. Por lo tanto, la derivada o de y de x es 2x por logaritmo de 2x2 más 1 más 4x por x2 más 1 sobre 2x2 más 1. Esta es la derivada de esta función. Ejemplo 16. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a x logaritmo de x menos x en el punto donde x es igual a 1. Para hallar la ecuación de la curva tangente tenemos que para hallar la ecuación de la recta tangente es y igual a m por x más una constante. Pero la pendiente de la ecuación de la recta tangente es igual a la derivada calculada en el punto x igual a 1. Bueno, primero hallaremos la derivada con respecto a x de esta función y después la calculamos en x igual a 1 y eso nos dará la pendiente de la recta tangente. Bien, de y de x es igual a la derivada con respecto a x de x logaritmo de x menos x logaritmo de x menos x. La primera parte es derivada de un producto, que sería la derivada del primero, que es 1, por el segundo logaritmo de x, más el primero, que es x, por la derivada del segundo, que es 1 sobre x, que haría x por 1 sobre x es igual a 1, menos la derivada de x, que es 1. Y 1 menos 1 se cancela y me queda que de y de x es igual al logaritmo de x. Entonces, m es igual a de y de x calculado en x igual a 1, que es logaritmo de 1
que es igual a 0, o sea que la pendiente es igual a 0. Así que la ecuación de la recta tangente es una constante c. Así que en x igual a 1, y es igual a menos 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es y igual a menos 1. Ejemplo 17. Encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a x sobre el logaritmo de x, en el punto donde x es igual a 3. Bueno, la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a 3 se obtiene al derivar la función y calcularla en x igual a 3. Así que procedemos a hallar la derivada de esta función. De y de x es igual a la derivada con respecto a x de x sobre el logaritmo de x. Aquí tenemos derivada de un cociente, que sería derivada de x con respecto a x es 1 por el denominador, que es el logaritmo de x, menos x por la derivada del denominador, que es 1 sobre x, sobre el denominador elevado al cuadrado, logaritmo de x elevado al cuadrado. Así que esta derivada nos queda logaritmo de x menos x sobre x, que es igual a 1, sobre el logaritmo de x elevado al cuadrado. Así que reemplazando x por 3, se obtiene que la pendiente es logaritmo de 3 menos 1 sobre el logaritmo de 3 elevado al cuadrado. Ejemplo 18. Una función costo total está dada por c igual a 25 por logaritmo de q más 1 más 12. Encuentre el costo marginal cuando q es igual a 6. Solución. El costo marginal no es más que la derivada de la función costo total con respecto a q. Así que vamos a derivar esta función con respecto a q, que es derivada de una suma. Sería la derivada del primero más la derivada del segundo, que es 12. La derivada de 12 es 0 por ser una constante. Luego nada más nos queda la derivada de esta expresión, que es 25 por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es la derivada de la función, que es 1, sobre la función, que es q más 1. O sea que de c de q es 25 sobre q más 1. Como que queremos encontrar el costo marginal cuando q es igual a 6, reemplazamos aquí q por 6. O sea que de c de q cuando q es igual a 6 es igual a 25 sobre 6 más 1, o sea 25 sobre 7. Ejemplo 19. Si y es igual a y a la x2 por logaritmo de x, hallar de y de x. Solución de y de x es igual a la derivada de un producto y a la x2 por logaritmo de x. Vamos a aplicar aquí la derivada de un producto, que sería la derivada del primero, que es la derivada de a la x2 por el segundo, que es el logaritmo de x, más el primero, que es a la x2 por la derivada del segundo, que es el logaritmo de x. La derivada de a la x2 es 2x por e a la x2 por logaritmo de x, más e a la x2 derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Así que de y de x es igual a 2x por e a la x2 logaritmo de x más e a la x2 sobre x. Muchas gracias por su atención y participación.